Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito de la web, donde desentrañamos los misterios, celebramos los romances y por supuesto, nos ponemos un poco locos con nuestros personajes favoritos. Hoy tenemos un tema que, bueno, si han seguido las últimas novedades, saben perfectamente de qué vamos a hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande, y más específicamente, en ese detalle que parece haber capturado la atención de Kerem de una manera preciosa en todos los sentidos. Así es, amigos, hoy el foco de nuestra discusión es el increíble y, al parecer, cautivador cabello de Hande. Antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. De verdad, esto nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a crecer juntos como comunidad. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ya verán que les va a encantar. Y ahora sí, entremos en materia. El título del vídeo de hoy, Kerem enloquece con el pelo de Hande, precioso en todos los sentidos, nos da una pista clara de lo que vamos a desglosar. No se trata solo de un comentario casual, no. Estamos hablando de una conexión, una admiración que parece ir más allá de lo superficial. Cuando decimos que Kerem enloquece, no nos referimos a una locura de la manera negativa, sino a esa fascinación que te deja sin palabras, que te hace ver las cosas desde una perspectiva totalmente nueva, casi poética. Y cuando hablamos de que el pelo de Hande es precioso en todos los sentidos, estamos invitándolos a reflexionar sobre las múltiples capas de significado que puede tener esta simple observación. Vamos a desgranar esto. Para empezar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que el pelo de alguien es precioso? Claramente la primera asociación es con la belleza física. El cabello de Hande, seamos honestos, siempre ha sido un tema de conversación. Sea liso, ondulado con un corte específico, o con un color que resalta sus facciones, su melena ha sido consistentemente estilosa y atractiva. Las cámaras parecen amarla, los estilistas la adoran y por supuesto, los fans también. Pero, ¿es solo eso? ¿Es simplemente una cuestión de estética? Yo creo que va mucho más allá. Piensen en la historia que cuenta un cabello. El cabello de Hande, a lo largo de sus diversas interpretaciones y estilos, ha sido un reflejo de sus personajes. Ha evolucionado con ella, ha cambiado para adaptarse a las narrativas, a las emociones que transmite. Y Kerem, como actor y como compañero de escena, tiene el privilegio de ver esa evolución de cerca. No solo la ve en las pantallas o en las fotografías, sino que la vive, la respira, la siente. Por lo tanto, su apreciación por el cabello de Hande podría ser una apreciación por todo lo que representa, su versatilidad, su capacidad de transformación, la forma en que se entrega a sus roles. Cada peinado, cada cambio de color, podría evocar un recuerdo específico de una escena, de una emoción compartida, de un momento crucial en el rodaje. Además, el título sugiere que Kerem está enloqueciendo por este detalle. Esto nos lleva a pensar en el impacto que un detalle aparentemente pequeño puede tener en una conexión más profunda. En las relaciones, ya sean románticas o platónicas, a menudo son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, las que nos hacen dar un paso atrás y decir, «Wow, esto es especial». Y si Kerem, que trabaja día a día con Hande, que la conoce en diferentes facetas, se ve cautivado por algo tan orgánico como su cabello, nos habla de una admiración genuina y profunda. No es algo forzado, no es algo superficial, es algo que simplemente lo deslumbra. Podemos imaginar escenarios. Tal vez durante una escena donde el viento juega con el pelo de Hande y captura la luz de una manera particular, Kerem se queda inmóvil por un instante hipnotizado. O quizás en un momento de descanso, ella se retira un mechón de la cara y él nota la textura, el brillo, la salud de su cabello, y se da cuenta de lo precioso que es. No se trata solo de que sea bonito, sino de la calidad intrínseca, de la vitalidad que transmite. Y aquí es donde entra la frase precioso en todos los sentidos. El cabello de Hande no es solo un adorno. Es un elemento que contribuye a su identidad, a su presencia escénica, a su magnetismo. Desde una perspectiva biológica, el cabello es un reflejo de nuestra salud y bienestar. Un cabello sano y brillante a menudo indica una persona que se cuida, que está en equilibrio. Y Kerem, al notar esto, podría estar percibiendo esa vitalidad general de Hande. Pero pensemos en otros sentidos. Precioso también puede referirse a algo valioso, algo que se estima mucho. El cabello de Hande, como parte de ella, es intrínsecamente valioso. Y el hecho de que Kerem lo perciba así,
que se fije en este detalle, podría ser un indicativo de que él valora a Ande en su totalidad. No solo su talento, no solo su personalidad, sino también esos aspectos físicos que la hacen única y deslumbrante. Además, consideremos el contexto de las series turcas. El cabello en muchas de estas producciones juega un papel casi de personaje en sí mismo. Las trenzas dramáticas, las melenas al viento en momentos de éxtasis o de desesperación, los cambios de look que marcan transiciones importantes en la trama. El cabello de Ande ha sido testigo y parte de innumerables momentos icónicos. Y Kerem, al ser testigo directo de estos momentos, al haber compartido escena con ella, es probable que asocie su cabello con esas experiencias, con esa historia que han construido juntos. Podríamos incluso especular sobre la metáfora. El cabello, al crecer y cambiar, al ser moldeado, es un símbolo de adaptabilidad y de crecimiento. Quizás Kerem admira en Ande esa capacidad de adaptarse a diferentes roles, de reinventarse constantemente, y el cabello es, para él, una manifestación visible de esa cualidad. Es como si dijera: mira cómo su cabello se transforma, cómo se adapta, y así es ella, adaptable y siempre hermosa. Y cuando hablamos de Kerem enloqueciendo, también podemos pensar en la intensidad de las emociones en las series turcas. Las miradas que lo dicen todo, las sonrisas que derriten, los gestos que expresan universos de sentimientos. Si Kerem se siente así por el cabello de Ande, imaginen la intensidad de otras emociones que comparten en sus escenas. Es como si este detalle, el cabello, actuara como un catalizador, amplificando la percepción de la belleza y la conexión que siente por ella. Para profundizar un poco más, pensemos en la comunicación no verbal. El cabello es una parte importante de cómo nos presentamos al mundo. Una persona con el cabello bien cuidado y con estilo proyecta una imagen de seguridad y de atención al detalle. Si Kerem está tan impresionado, podría estar notando esa confianza y esa autoconciencia que Ande irradia. Analicemos las diferentes posibilidades de por qué este detalle en particular podría ser tan impactante para Kerem. Primero, el contraste. Tal vez Ande ha estado probando nuevos looks, y uno en particular ha sido tan exitoso, tan llamativo, que ha capturado la atención de todos, incluido Kerem. O quizás es la consistencia, la forma en que, sin importar el estilo, su cabello siempre luce impecable, saludable, lleno de vida. Segundo, la conexión emocional. Como mencioné antes, el cabello puede estar asociado con recuerdos. Si Ande lució un peinado específico en un momento muy importante para Kerem, o en una escena que fue particularmente significativa para su relación profesional, ese detalle podría haber quedado grabado en su memoria. Tercero, la admiración profesional. Como actores, ambos se admiran mutuamente por su talento y dedicación. El cabello de Ande, como parte de su presentación y de su arte escénico, podría ser un símbolo de su profesionalismo y de su compromiso con la calidad. Y cuarto, la atracción personal. No podemos descartar la atracción inherente que puede existir entre colegas, especialmente cuando comparten una química tan palpable en pantalla. Un detalle físico que resalta, como un cabello espectacular, puede ser un factor que intensifique esa atracción. Ahora, ¿cómo podríamos visualizar esto en un vídeo? Podríamos empezar con imágenes de Ande en diferentes series, mostrando la evolución de su cabello. Luego superponer algunos comentarios de fans sobre lo hermoso que es su pelo. Y después podríamos hacer una sección donde expliquemos las diferentes interpretaciones del título, la belleza física, la metáfora del crecimiento, la asociación con recuerdos y la admiración profesional. Podríamos usar clips de Kerem interactuando con Ande en pantalla, donde su cabello sea visible y destaque. Y quizás si hubiera alguna entrevista donde Kerem haya hablado indirectamente sobre la importancia de los detalles, o sobre la belleza de Ande, podríamos incluir fragmentos. Para ilustrar el concepto de precioso en todos los sentidos, podríamos usar imágenes que representen diferentes tipos de belleza, la belleza de una obra de arte, la belleza de la naturaleza, la belleza de una expresión sincera. Y luego volver a las imágenes de Ande sugiriendo que su cabello encarna todas estas formas de belleza. También sería interesante hablar sobre cómo el cabello es un factor de identidad. Para muchos, el cabello es una extensión de su personalidad. Y si Kerem está tan impactado, quizás está viendo en el cabello de Ande una manifestación de quién es ella en su esencia, de su fuerza, de su carisma. En cuanto a Kerem enloqueciendo, podríamos jugar con la idea de la obsesión sana, de la fascinación que te hace ver el mundo con otros ojos. Mostrar gestos de asombro o de sorpresa, de una alegría genuina al ver algo que le encanta.
Podríamos usar efectos visuales sutiles, como un brillo especial alrededor de las imágenes de Ande cuando se habla de su cabello, para darle un toque visual a la idea de Kerem enloqueciendo. El guión debe ser fluido como si estuviéramos conversando con amigos. Usar un lenguaje cercano, preguntas retóricas para involucrar a la audiencia, y un tono entusiasta. Por ejemplo, al hablar de la versatilidad de Ande podríamos decir algo como, ¿se acuerdan de cuando apareció con ese look tan audaz? Jamás imaginamos que algo así le quedaría tan bien. Y luego con esa melena larga y sedosa, pura elegancia. Es como si su cabello tuviera vida propia, ¿verdad? Y al abordar la idea de Kerem, podríamos decir, y ahora, imaginen a Kerem viendo todo esto. No es de extrañar que se quede fascinado. Es como si cada vez que la ve, se redescubre su belleza, su arte. Es esa clase de detalle que te hace pensar, ¡guau, qué maravilla! Para que el vídeo tenga una duración considerable y mantenga el interés, podemos añadir diferentes ángulos de análisis. Por ejemplo, podemos dedicar un segmento a la historia del cabello en el cine y la televisión turca, y cómo ha sido utilizado para contar historias. Luego conectar eso con Ande y su forma de usar su cabello para potenciar sus personajes. Otro segmento podría ser sobre la importancia del estilismo y cómo un buen estilista puede realzar la belleza natural de una persona. Y cómo en el caso de Ande parece que siempre aciertan, o que ella misma tiene un instinto increíble para elegir el estilo que mejor le sienta. También podemos invitar a la reflexión sobre cómo la audiencia percibe el cabello de Ande. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su look favorito de Ande? ¿Creen que Kerem tiene razón en estar tan impresionado? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Finalmente el cierre. Resumir los puntos clave, la belleza física, la profundidad simbólica, la conexión emocional y la admiración profesional. Reiterar que el cabello de Ande es más que un simple rasgo físico, es una parte integral de su arte y de su presencia. Agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final del vídeo. Recordarles la importancia de dar like si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias y, por supuesto, suscribirse para seguir formando parte de esta increíble comunidad. Concluir con un mensaje de esperanza y de anticipación por los próximos proyectos de Kerem y Ande, y un saludo cariñoso hasta la próxima vez. Ahora, para asegurarnos de que llegamos a las 1600 palabras, vamos a expandir un poco más en cada uno de estos puntos, añadiendo más detalles y ejemplos hipotéticos. Pensemos en el cabello de Ande como un lienzo. Un lienzo sobre el cual ella y sus estilistas pintan diferentes obras de arte. Cada personaje que interpreta, cada etapa de su carrera, ha sido marcada por un estilo de cabello particular. Cuando Kerem ve ese cabello, no solo ve un peinado, ve la historia que hay detrás. Ve la dedicación, el esfuerzo, la transformación. Es como si viera el proceso creativo materializado en un solo elemento. Imaginen una escena donde Ande interpreta a una mujer fuerte y decidida. Su cabello podría estar recogido de manera impecable, transmitiendo orden y control. Y al día siguiente en otra escena, podría aparecer con el cabello suelto, ondulado, reflejando una vulnerabilidad o una pasión desbordada. Kerem, al ser su compañero, al ver la intensidad con la que ella se mete en cada papel, es probable que admita esa capacidad de metamorfosis. Y el cabello, sin duda, es una de las herramientas más poderosas para lograr esa transformación. La frase precioso en todos los sentidos nos invita a una reflexión filosófica. ¿Qué es la belleza? ¿Es algo objetivo o es una percepción subjetiva? En el caso de Ande parece que su cabello posee una cualidad que trasciende las modas pasajeras. Es una belleza que se nutre de la salud, del cuidado, y quizás de una energía vital contagiosa. Y cuando Kerem dice que es precioso, está validando esa percepción. No es solo una opinión superficial, es una apreciación que viene de alguien que la conoce, que trabaja con ella, que comparte su mundo. Imaginemos que Kerem, en un momento de introspección, piensa en la conexión entre el cabello y la identidad. En muchas culturas, el cabello tiene un significado espiritual o simbólico. En el contexto de una relación profesional tan intensa como la que tienen Kerem y Ande, es posible que esta conexión trascienda lo meramente físico. Tal vez para él, el cabello de Ande representa su fuerza interior, su resiliencia, su autenticidad.
Y cuando hablamos de enloquece podemos pensar en esa reacción casi instintiva ante algo que te cautiva de verdad. Como cuando ves una obra de arte que te deja sin aliento, o escuchas una melodía que te eriza la piel. Es una respuesta emocional profunda, una conexión que te saca de tu rutina, de tu pensamiento lógico, y te lleva a un estado de asombro. Si Kerem se siente así por el cabello de Ande, nos da una idea de la intensidad de ese. U admiración y de la forma en que ella lo impacta. Pensemos en el cabello como un medio de expresión. Ande como actriz, se expresa a través de su voz, de su cuerpo, de sus emociones. Pero también de manera sutil, se expresa a través de su apariencia. Y su cabello es una parte fundamental de esa expresión. Cuando Kerem elogia su cabello, está elogiando indirectamente su capacidad de comunicación, su arte. Es como si dijera, mira qué bien se expresa. Qué bien comunica a través de cada hebra de su cabello. La conversación sobre el cabello de Ande también puede ser un punto de partida para hablar sobre el fandom y la importancia que los fans dan a los detalles. A menudo son estos pequeños detalles los que nos enamoran de nuestros artistas favoritos. El modo en que sonríen, la forma en que mueven las manos y, por supuesto, su cabello. Y Kerem, al compartir esta apreciación, se une a esa conversación, a esa conexión que tiene con los fans. Por último, para concluir, reitero la importancia de la suscripción. Es nuestro motor, nuestro impulso. Cada clic, cada comentario, cada like, nos anima a seguir creando contenido. Y en este vídeo, hemos explorado las múltiples facetas de por qué Kerem podría estar tan cautivado por el cabello de Ande. Hemos pasado de la belleza física a la profundidad simbólica, de la conexión emocional a la admiración profesional. Hemos visto cómo un detalle aparentemente pequeño puede decir mucho sobre una persona, sobre una relación, sobre un arte. Así que si les ha gustado este análisis profundo, no duden en dejar su like, compartir el vídeo y sobre todo, suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias cautivadoras. Un abrazo enorme a todos.